Entonces, siguiendo con nuestra reflexión sobre el sermón del monte, les decía que empieza este sermón con las bienaventuranzas, reseñando lo que significa la debilidad en los hombres de Dios, pero a la vez nuestra fortaleza en la paternidad de Dios. La palabra dice en el libro de Mateo, capítulo 13, verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y menciona esta porción después de que el Señor separe el trigo de la cizaña, porque la tierra tiene que prepararse para el juicio que viene de parte de Dios. Y en ese juicio nosotros vamos a ser puestos a cuentas con Dios. Y allí vamos a saber si hemos sido trigo o si hemos sido cizaña. Pero lo interesante es que dice que los justos resplandecerán, ¿sí? Y dice tan claramente en el reino de su Padre. Y yo te hago una pregunta a ti, ¿cuál es la visión que tú tienes de tu vida como creyente? Porque a nosotros se nos ha enseñado la visión como si la visión fuese una parte de una estrategia de planeamiento. El concepto de visión nace en los años 60 en la planeación estratégica, en las teorías administrativas, y nosotros tomamos ese concepto y lo trajimos a la iglesia, y por ese pequeño error nos olvidamos que la visión de nuestra vida es el Señor. De hecho, la palabra en Juan 17 menciona esta oración que fue la última oración hecha por el Señor, donde Él hace una petición al Padre. Y quiero decirte que esta oración no ha sido contestada. Juan 17, 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Yo te hago una pregunta, ¿cuál es la concepción que tú tienes de la tribulación? Porque cuando nos dicen tribulación, inmediatamente nosotros nos ponemos nerviosos. Pero yo creo que es buena idea que el Señor se ponga a cuentas con nosotros, o mejor dicho, que nosotros nos ponga el Señor a cuentas con Él. Yo creo que el juicio es para eso y creo que la tribulación es para limpiarnos. El concepto que tú tengas de tribulación depende del concepto que tú tienes de visión. Si para ti la visión es una meta estratégica, institucional, tú no vas a entender lo que te estoy diciendo. Pero si para ti la visión es la relación postrera que tú vas a tener con el Señor, cuando Él nos invite juntamente con el Padre, el Hijo y el Espíritu, porque eso fue lo que el Señor pidió allí en Juan 17, 24. Dijo, Señor, yo te pido que donde yo voy a estar, ellos estén conmigo. Si esa es tu visión, tú vas a querer prepararte para ese día. Y entonces la tribulación, a pesar de la crisis, a pesar del dolor, a pesar de tu debilidad, se va a convertir en algo deseable, en algo que tú vas a decir, Señor, si con esto me has de limpiar, vengan tus tiempos de prueba, porque como dice la palabra, Cristo obedeció y aprendió la obediencia por el sufrimiento. Eso dice literalmente la palabra. En Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, está hablando de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si tú crees que el Señor es tu Padre, si tú crees que tú, después de ser limpiado, vas a ir al reino del Padre, no tienes nada de qué temer, porque Él te protege, Él te da las fuerzas y Él te cuidará para que tú cumplas el fin para el cual Él te llamó, porque nosotros somos llamados para una herencia eterna. La iglesia ya no predica de eternidad, pero a mí me gusta Juan 17, porque fue lo que el Señor pidió, fue su última oración. Y Él pidió pensando en el más allá. Nosotros tenemos que también entender que la tribulación no significa lo que significa para los hombres. El apocalipsis no significa el fin, significa el comienzo de una nueva era. Una era donde nosotros tenemos un reino en el que vamos a tener que aprender a vivir. De eso se trata esto. Por eso la palabra dice, el que ha puesto su fundamento sobre la roca, que venga la tribulación, su casa no va a caer. La tuya tampoco va a caer.